siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl, y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. NIC Chile, somos el .cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile le da la bienvenida al mes de agosto y los invita para este viernes 1 a las 19:30 horas a una noche inolvidable para la música nacional. Encuentro de músicos chilenos. 3 destacados exponentes de la bohemia capitalina se reunirán para rendir homenaje a grandes referentes de la canción de autor, cuyas obras han marcado profundamente la banda sonora de nuestras vidas. Diego Díaz, con más de 20 años de carrera, se presentará para rendir un sentido tributo al gran trovador cubano Silvio Rodríguez. Por su parte, Paul Morris se presentará por primera vez en este emblemático escenario para entregar lo mejor de la trova con emotivos temas del recuerdo, y junto a ellos, Rodrigo Núñez, acompañado de Guillermo Moreno en la guitarra, rendirán un emotivo homenaje a Joaquín Sabina. Encuentro de músicos chilenos. Una noche para reír, recordar, brindar y dejarse atravesar por letras que, aunque duelen, siempre sanan. Una noche de tributos a Silvio, Sabina y el humor en la trova. Viernes 1 de agosto, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl. Si no tiene natural y no quiere que se vea, no invente una panacea y le agregue artificial. Sepa usted que mal, Sapiens se apoda la especie, con un cerebro que crece, cuida, estudia y reflexiona, tiene ética, se emociona y en letras y arte florece. Aproveche el 5% de descuento adicional aplicable a todos nuestros libros por compras sobre 25.000 pesos en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Ya estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Vamos a, a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con la socióloga, doctora en estudios latinoamericanos y directora ejecutiva de la Fundación Nodo Vientuno, Pierina Ferretti. Querida Pierina, ¿cómo estás tú? Gusto de saludarte. Hola Felipe, buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Nada, un gusto. Oye, un segundo nomás, pero no podemos evitar dejarte hacer un mini comentario que sea, porque estuvimos conversando con Cristian Riego largamente del tema que nos sacudió hoy día con el asunto de la liberación del sicario y toda esta cuestión tan extraña, ¿no? Que nos pone en una circunstancia de no saber bien efectivamente qué es lo que ahí ocurrió. Fueron presionados, hay corrupción, porque un error como lo que se ha descrito no tiene explicación ninguna. Mira, no he seguido con detención la noticia, para serte honesta, pero un hecho como el que ocurrió se presta para todo tipo de especulaciones, digamos, desde las más naive, como que fue un error, un simple error, un error humano, como dicen por ahí, a que hay presiones o corrupción a un nivel preocupante, ¿cierto? Porque estaría infiltrado el Poder Judicial. Si eso lo sumamos a las noticias recientes que tenemos de militares involucrados en casos de tráfico de drogas, continúa cayéndose esta autopercepción que había de que Chile era un país libre de ese tipo de males que abundaban en las naciones vecinas. Creo que eso es complicado. Ahora, yo no quisiera especular hasta que tengamos, especular más, por cierto, hasta que tengamos los antecedentes y ojalá, por la gravedad del caso, que los tengamos lo más pronto posible. O sea, siempre es bueno saber rápido qué es lo que está pasando para no dar rienda suelta a la imaginación, al pensamiento conspirativo. Entonces creo que es bueno saber qué está pasando con los militares, qué está pasando con los exfuncionarios de la FACH, qué pasó en este caso, pero como te digo, no he seguido en general es eso. Que han surgido durante el día. Sí, ya en todo caso, te cuento y les cuento a nuestros auditoras y auditores
que la policía ya no sé si allanó la palabra, pero ya incautó computadores y celulares del tribunal con el octavo, que está comprometido en este tema. La investigación va en marcha y difícil que sea demasiado rápida, porque es muy compleja, entonces tampoco puedes ir apurando. Pero en fin, vamos a la política. Tienes razón. Vamos a la política. Ya, ¿no hemos hablado después de las primarias o sí? No, po. No, Si te gustaría hacer alguna evaluación de cómo ves el panorama. encantaría. Así el panorama, pero después me gustaría que reserváramos unos minutos para conversar del Frente Amplio, ¿ah? Claro. Y de su desarrollo. Pero vamos primero a cómo estás viendo el panorama después del remesón que significó lo holgado del triunfo de Janet Jara, más que el hecho que ganara, que era una cuestión más o menos predecible, o que no podía ser sorprendente. Pero la diferencia fue enorme. Sí, a ver, son varias cosas las que podemos comentar de ese resultado. Lo primero es que fue bastante impresionante cómo Janet Jara en pocas semanas se convirtió en la candidata más competitiva y cómo Janet Jara alteró el escenario de la disputa de la primaria. Cuando la primaria comienza, está Carolina Toa en la punta y Jara con Vinter más o menos empatados. Y en pocas semanas, me parece que tanto la candidatura de Carolina Toa como la candidatura de Gonzalo Vinter no estaban preparadas para el escenario que provoca Janet Jara. Toa estaba más preparada para pelear con Vinter, con el Frente Amplio, digamos, y para mostrarse como la voz de la experiencia, un poco instalando la imagen de que su llegada al Ministerio del Interior había enrielado al gobierno y que por lo tanto lo que convenía era seguir en esa senda. Estuvo acompañada durante toda su campaña por rostros emblemáticos de la Concertación, en su núcleo, digamos, más cercano, y en sus anillos como más satelitales también. No podemos olvidar la intervención de Óscar Landerreche, por ejemplo, en plena primaria. Por el otro lado, Gonzalo Vinter y el Frente Amplio estaba muy entrenado en la disputa con la Concertación. Y Janet Jara entra y deja a Gonzalo Vinter y a Carolina Toa peleando entre ellos, y ella por arriba o por el lado instala otra conversación. Instala una conversación desde su experiencia de vida, una conversación sobre la honestidad en política, una conversación sobre el mérito, sin decirlo, ¿cierto? Sobre una trayectoria de provenir de una familia de trabajadores, un mecánico, una dueña de casa, e ir, digamos, avanzando en la vida hasta estar, digamos, disputando la presidencia, con un tono muy distinto a la agresividad, a la confrontación, y creo que eso, por un lado, desarma las estrategias de las dos candidaturas que tenía al lado, ¿cierto? Y la deja corriendo sola. Me pareció que fue una campaña formidable, una candidata formidable, no la habíamos visto tan desplegada, digamos. Por supuesto, era ministra, ya sabíamos que había sido una muy buena, como no solo negociadora, sino que una muy buena lideresa en el camino de la reforma previsional, que fue muy difícil, pero ahora que la vimos desplegada con todas sus habilidades y su manera de plantearse como un líder político, la verdad que muy formidable. Y creo que ni Carolina Toa ni Gonzalo Vinter lograron ese nivel, digamos, porque para ser candidato o candidata no solo basta con ser inteligente, no solo basta con ser un buen polemista como es Gonzalo Vinter, ni con tener buenas ideas. Yo creo que en la candidatura de Vinter había muy buenas ideas. No basta solamente la larga experiencia y trayectoria, como en el caso de Carolina Toa, también hay que tener otras habilidades, otras capacidades que Janet Jara tiene, de conexión, de empatía, de comunicación política. Creo que el presidente Boric también las tiene, ganó la primaria anterior. Creo que eso es muy destacado. Ahora, todo lo bueno y todo lo que sigue siendo
como un camino que se abre. Lo bueno, creo, de este resultado es que para quienes veían que la presidencial estaba perdida y la daban por perdida, el triunfo de Janet Jara y el efecto Jara, porque produjo un efecto el triunfo de Janet Jara. Podemos discutir largamente si votó mucha gente, poca gente, más o menos, pero lo que no podemos negar es que una vez que Jara triunfa, crea un efecto. Y ese efecto, entre otras cosas, abrió la posibilidad de que la alianza de izquierda y centroizquierda dispute la presidencia. No está perdida. Está difícil, bien difícil, pero es disputable. Y creo que eso dio como una bocanada de aire fresco. Los candidatos al Parlamento se van a querer sacar fotos con Janet Jara. Pero hay coalición, Pierina, hay coalición de verdad, porque el punto es hasta dónde Janet Jara, que perfecto, hizo lo que hizo, ¿no? Remeció el tablero, cambió esto, cambió la percepción del propio Partido Comunista, crea una pequeña crisis adentro del Partido Comunista también, en fin, todo lo que ya se ha conversado, pero el punto es, ¿hay coalición? ¿Hay comando? ¿Van a incorporarse a la construcción de un programa común todos los que deberían? ¿O eso está todavía complejo? Yo no lo dudo. O sea, ahí está todo ocurriendo. Yo no tengo como el detalle de lo que está pasando, pero están pasando muchas cosas. Hay muchas reuniones. Entiendo hasta donde sabemos que la reunión que se sostuvo en la casa del diputado Hirsch fue una reunión de muy buena calidad, digamos, y con mucha disposición de todos a construir una alianza. Una coalición no se decreta, una coalición se construye y las condiciones que hoy día tenemos son distintas a en las cuales se creó la coalición que termina siendo la concertación, digamos. Las condiciones que tenemos ahora son unas condiciones más centrípetas, más de proyectos individuales, más de caudillos, solitarios, más de pyme política que de grandes coaliciones, pero yo creo que por una parte la certeza de que si no nos juntamos tenemos todas las de perder. Hay una cosa pragmática en este afán de reunirse y de ojalá llegar a una lista parlamentaria, de tener un programa común, de ganar la presidencia, de tener mayoría en el Congreso. Y creo que hay una cosa pragmática, pero también hay algo que si no nos ponemos mañosos, habiendo diferencias, también hay puntos comunes, digamos, y ahí nadie puede hacerse el loco. Lo han dicho todos en distintos tonos. La senadora Proboste de la Democracia Cristiana y la alcaldesa Pizarro de la Democracia Cristiana fueron súper claras. Pero han sido más claras incluso que la gente del Partido Socialista, por eso llama Proboste y Pizarro sin ninguna duda, porque lo que llama la atención, Pierina, es que han pasado casi 3 semanas, o 2 semanas y media, y a mi juicio, puedo estar por supuesto equivocado, pero a mi juicio ha sido mezquina hasta aquí la incorporación, ha sido declaraciones de buena crianza, por supuesto vamos a honrar la palabra, ella es nuestra candidata, pero en términos concretos aún no se produce una integración que tú digas, aquí está, estos son los que se están incorporando. Algo parecía ocurrir con Nicolás Izaguirre, después eso se fue para atrás, en fin, no ha habido una cosa fluida que uno diga, aquí está surgiendo con claridad esta alianza que puede llevarlo a Janet Jara a la presidencia de la República, y tiene posibilidades, las tiene, por cierto. A ver, yo creo que ha habido señales que han sido confusas y han sido desafortunadas. Por ejemplo, el episodio Izaguirre, ¿ya? Pero también creo que han sido infladas por la prensa y que han sido exageradas. Por supuesto que sí, pero por eso se necesitan, por eso es tan necesario que haya como gestos muy evidentes, muy claros, muy categóricos, que es lo que uno... Ahora también tengo la impresión de que la candidata se toma sus tiempos, está armando su comando y que no está dejándose pautear, digamos, por quienes decían al día siguiente tiene que anunciar su ministro de Hacienda. No. O sea, es una candidata que está armando a su ritmo un comando que va a incluir a todos los partidos, digamos, que están en esta, y que se sumen a la candidatura, desde el PC a la DC, y también incluyendo independientes como similares al alcalde Toledo y sus símiles, digamos, en otras alcaldías o en otros, digamos, territorios. Y creo que eso está en curso, Felipe. Yo no me sobreurgiría
yo creo que están las disposiciones. Evidentemente, siempre lo que a mí me disgusta a veces es que todos quienes tienen una posición, una vocería, entrevistas, debieran ser muy cautos en sus palabras y en sus actitudes para no dar señales de mezquindad, no dar señales de que estamos pero no estamos, de que estamos pero ponemos condiciones. Y eso yo reconozco que han habido como algunos gallitos, como unas cosas bien innecesarias. Pero también es verdad otra cosa, que una parte de esta batalla es la unidad política del sector. Pero la verdad que desde que existe voto obligatorio en este país, los partidos mueven a una parte del electorado, el electorado más tradicional, al electorado que antes votaba. El electorado nuevo, el votante obligado, el votante que se sumó y que nos ha dado vuelta a las elecciones desde que apareció, desde el plebiscito de salida en adelante, es un electorado veleidoso, que no es fiel a partidos, que vota por personas, que vota por líderes. Y ese electorado, claro, no lo conquista solamente logrando la unidad política de los partidos. Está bien, súper bien, es un paso muy necesario, y tan necesario como insuficiente para los 8 millones de votos que necesitamos. Si tú pensáis, el presidente Boric fue electo con 4,6 millones de votos. Janet Jara necesita 8 millones de votos. O sea, es sideralmente diferente el desafío que tenemos ahora. Primera vez que vamos a tener elección de presidentes con el nuevo sistema de voto obligatorio. El padrón, digamos, o sea, está votando el 85% del padrón. Eso van a ser cerca de 14 millones de votos, o un poco más de 14 millones de votos, imagínate. O sea, pasar de 4,6 con voto voluntario a tener que llegar a 8, o sea, es un desafío mayúsculo. Mayúsculo. Para la lista parlamentaria falta un mes, ¿no? Yo creo que los partidos grandes están muy dispuestos a la lista única y a hacer sacrificios que van a ser grandes. Los sacrificios se van a... los sacrificios son que casi no va a poder entrar gente nueva. O sea, aparte de los incumbentes, caben súper poco. Fíjate que la lista para diputados da para 158, ¿no es cierto? Claro. Y hasta donde yo entiendo por los números que se ven, y esto, hay más de 450 que ya han dicho yo quiero estar en esa papeleta. Sí, no, pero esa es la primera foto, cuando llegaron todos sí, los partidos hay que llevarla, pero es compleja. Sí, pero yo creo que están todos claros de que aquí va a tener que haber sacrificios enormes, que muchas personas que tienen aspiraciones a entrar no van a poder ni siquiera llegar a competir. Y así es la vida, o sea, aquí bueno, igual yo lo digo fácilmente, yo no estoy aspirando a nada, entonces, pero bueno, el bien mayor es que tener mayoría en el Congreso, por si ganamos la presidencial, y si no ganamos también, para hacer un espacio, digamos, de resistencia en el Parlamento, y bueno, y hay que cortarla con los gustitos, o sea, hay que avanzar hacia partidos más disciplinados, y si no hay espacio para nuevos, no hay nomás, ¿qué le vas a hacer? Pierina, nos quedan lamentablemente siempre el tiempo es menos del que uno quisiera. Hablemos un par de minutos, unos minutitos del Frente Amplio y de qué viene, porque le fue mal, claramente, mucho menos, o sea, nadie pensaba que podía ser que Winter ganara, pero que sacara menos 9% es muy poco, y se ve débil la respuesta, a mi juicio. Insisto, yo también me puedo en todo equivocar, pero no se ve una respuesta con coherencia, con decir, mira, está bien, es un traspié, pero nuestro proyecto, nuestro programa va en este camino. No sé, se ve como un poco fuera de Baza, no estoy hablando de Jaime Baza, fuera de camino un poco al Frente Amplio en estos minutos. Mira, bueno, tu opinión es más objetiva que la mía en esto, porque lo ves de afuera, y yo como me he pasado desde ese domingo en adelante en reunión tras reunión analizando el resultado, siento que lo tenemos muy evaluado y que hemos conversado mucho al respecto, pero quizás no se ha comunicado bien hacia la opinión pública la lectura. Yo creo que hay un reconocimiento transversal de que fue una mala campaña, pero también hay un reconocimiento transversal de que o sea, una vez que Jara se constituye como una candidata que instala otra conversación y empieza a irse para arriba, y era muy difícil remontar. Pero
es distinto perder habiendo hecho más o menos todo bien que perder reconociendo que se hicieron cosas mal, ¿ya? O que no se calibró bien esta elección. Yo te diría algunos puntos. Uno, es una elección que sin proponérselo, porque la idea era una campaña planeada para disputar con la que iba punteando, que era Carolina Toá. Entonces, una campaña que se enfrascó en un debate intrapolítica, digamos. El Frente Amplio y su lectura crítica de los 30 años, que claro, es muy válida, pero ya prácticamente no le importa a nadie, digamos, más que a nosotros. No tiene y es muy importante para nosotros porque es parte de nuestra lectura del presente chileno y de su pasado reciente. Pero no es algo que te sirva para hacer campaña ahora. Eso es una cosa. Y eso te mantuvo como en una conversación media desanclada de la realidad actual, con sus preocupaciones actuales, seguridad, economía. Pero por otro lado, también fue una campaña que no mostró los años de aprendizaje del Frente Amplio. Todo lo que tenemos para mostrar. Tenemos alcaldes y alcaldesas que lo han hecho súper bien y que pueden demostrar y taparles la boca a todos esos que dicen que no sabemos gestionar, que no sabemos hacer cosas concretas. Y pones al alcalde Bodanovich, a la alcaldesa Ripamonti, bueno, y digamos, a la alcaldesa Nieto en Valparaíso, que está haciendo un súper buen trabajo. ¿Dónde estuvo eso, digamos, en la campaña? ¿Dónde estuvo que fuimos? O sea, estuvo, pero ¿dónde estuvo más? El Frente Amplio fue el que sacó la ley de pago efectivo de pensiones con la ministra Orellana. ¿Dónde estuvo que el Frente Amplio está empujando el Sistema Nacional de Cuidados? ¿Dónde estuvo el Frente Amplio que estuvo al mando de la estrategia en la Araucanía de la Comisión para la Paz y el Entendimiento? Eso fue liderado por el Frente Amplio. Entonces creo que faltó incorporar una experiencia a mostrar, que es valiosa. Y también mostrar los errores, cómo hemos aprendido. Como un Frente Amplio que ha aprendido que era mucho más difícil el camino de lo que pensábamos, que los cambios van a ser más lentos y más dificultosos de lo que previmos. Creo que faltó mostrar esa experiencia, esos aprendizajes. Sin embargo, yo rescato ideas y cuestiones que puso Winter en su campaña y en su candidatura, que si bien quizás no te permiten ganar una elección, sí te permiten un proyecto. Y ahí te digo, esto fue un traspié electoral, no desarma el proyecto. Y creo que está muy, muy bien contenido en la idea de un proyecto de desarrollo 2050. O sea, un partido político tiene que tener una visión de Chile. ¿Para dónde? Si no tuviéramos trabas y pudiéramos hacer lo que quisiéramos con el país, ¿qué haríamos? Bueno, está en la candidatura de Gonzalo Winter un horizonte. Esto haríamos con el país. Esto haríamos con el modelo de desarrollo, esto haríamos con el litio, esto haríamos para crear más empleos de calidad, esto haríamos para subir la productividad de los trabajadores. Eso sí, está bastante delineado en la candidatura de Gonzalo Winter, en el Frente Amplio, y creo que eso sigue teniendo validez y eso va a ser una parte importante del aporte que hagamos a la campaña de Janet. Entonces creo que es un traspié electoral, sí, pero que no desarma, digamos, el proyecto. Y también nos mostró que no tenemos un electorado fidelizado al Frente Amplio. Son muy nuevos. Son muy nuevos. Hay que recorrer un camino más complejo y más largo. Y el votante de izquierda vio en Janet Jara una mejor candidata. Y se fue para allá, sin problema. Y el que estaba en la duda entre Winter y Jara dijo, no, voy a votar por Jara, que va como que tiene las posibilidades de ganar, para que ganemos. Pierina Ferretti, como siempre, socióloga, doctora en estudios latinoamericanos, directora ejecutiva de la Fundación Nodo 21. Como siempre, Pierina, un gusto compartir este tiempo contigo. Que estés muy bien. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Muchos cariños. Nos vemos. Chao. Buen feriado. Igualmente. Ya, y nos vamos porque ya son casi las 8. Tania González y Fernando Sepúlveda ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Como nos adelantaba Pierina, mañana, por cierto, es día feriado, no tenemos programa, así que nos reencontramos el